Bueno, vamos a comenzar en esta clase a desarrollar este curso en una modalidad virtual que, bueno, lamentablemente por las circunstancias que son de público y notorio, no tenemos otra alternativa que acudir a este valioso instrumento tecnológico para poder acercarnos a ustedes y estar en este momento, presentes a distancia, pero tratando de llevarles esta querida materia que es Derecho Civil 5. En primer lugar, tenemos que ubicarla metodológicamente la materia. Y esta materia, en la actualidad, al igual que acontecía con el Código Civil derogado, estoy hablando del actual Código Civil y Comercial, está ubicada en el libro segundo de las relaciones de familia, formando parte del derecho civil. También la ubicaba de esa forma el proyecto del 98, que fue redactado por una comisión de notables, entre las que figuraba la doctora María Josefa Méndez Costa, y también en el anteproyecto de Bivironi del 36, y en el derecho comparado en el Código Civil Español, en el Código Civil Italiano y en el Código Civil Francés, por mencionar algunos. Está ubicado así. Tiene entonces ese enclave dentro del derecho privado y otras latitudes, como por ejemplo Bolivia, Cuba y Panamá, tienen un código de familia que no es el temperamento que adoptó el legislador nacional. Esta ubicación dentro del derecho privado es toda una definición en sí misma. Es una definición porque, en primer lugar, se trata de una regulación de relaciones entre personas en un nivel de igualdad o paridad en cuanto a jerarquía, y del otro lado le da una trascendencia a la autonomía de la voluntad para ejercer derechos subjetivos, etcétera, y no quiere decir este espacio que le otorga a la autonomía de la voluntad el Código Civil y Comercial que no esté presente o que no figuren normas propias que representen el orden público. Quiere decir normas que son imperativas, inderogables por la voluntad de los particulares y que de alguna manera pueblan el paisaje de nuestra materia. A esa ubicación metodológica le sigue una autonomía didáctica, porque se enseña en las facultades, dentro de las carreras de procuración o de derecho, como es el caso. También una autonomía legislativa en el orden procesal, que es dada por las distintas normas procesales de las jurisdicciones locales que van sancionándose luego de la vigencia del Código Civil y Comercial. Nos referimos, por ejemplo, al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de Mendoza, que es de noviembre del 18, o a la Ley 1668, que es de abril del año pasado, del 2019, de Entre Ríos, o a la Ley Procesal de Familia que rige en Córdoba, o al Código de Niñez y Familia de Chaco, que de Procesal de Niñez y Familia de Chaco, que es de enero del 2019. Quiere decir que hay una serie de normas procesales que tienen su especificidad y que le atribuyen competencia precisamente a una magistratura especializada, que es otra de las notas características, que para aplicar ese conjunto de normas que están sistematizadas, en este caso en el libro segundo, hay una magistratura
que tiene una especial formación en derecho de familia y que las soluciones son abastecidas por otras ciencias que tienen por objeto el estudio del ser humano en sus distintas manifestaciones. Pero decimos que el código le dedica, el Código Civil y Comercial le dedica desde el artículo 401 al artículo 723. Quiere decir que hay 322 artículos, algo así como el 12% de los artículos, de los 2.671 artículos que tiene el Código Civil y Comercial. Y se divide en títulos. El primer título es el del matrimonio, el segundo título del régimen patrimonial del matrimonio, el tercer título, el título número 3, es el de las uniones convivenciales, título cuarto del parentesco, título quinto de la filiación, título sexto de la adopción, título séptimo de la responsabilidad parental, y en el título octavo aparece una novedad también, que hay normas procesales que de alguna forma son aplicables en todo el territorio de la nación. Ustedes preguntan, pero ¿cómo puede ser esto si por el artículo 121 de la Constitución las provincias no delegaron el dictado de normas procesales a la nación? Pero ocurre esto, que no es una novedad que trae el Código Civil y Comercial, porque varias instituciones dentro del derecho de familia, como por ejemplo la adopción con la 24779, la ley de matrimonio civil 2393, etcétera, o entre otros, tenían normas procesales que aseguraban la aplicación uniforme en todo el territorio, y así lo tenía resuelto la jurisprudencia de la Corte anterior a la sanción del Código, y así lo enseña, lo tiene dicho, autorizada doctrina, que no se pueden en determinadas instituciones, es difícil escindir lo material de lo procesal, y es conveniente una aplicación uniforme, además por el compromiso que asumió el Estado Nacional ante la comunidad internacional de suscribir distintos instrumentos internacionales. Decimos que con esta ubicación dentro del derecho privado, bueno, el código de alguna manera toma partido y se descartan otras opciones, como por ejemplo la de CICUDE, que formaba parte el derecho de familia de un derecho social, que era una tercera rama, al lado del derecho público y el derecho privado, era una tercera rama que, que tenía características especiales. Nosotros, ya ingresando a la evolución histórica de esta conformación que es la familia, decimos que es un concepto más sociológico que jurídico, y en la Constitución Nacional no aparece definida la familia, por más que el artículo 14 bis aludía un principio que es un principio muy importante, que es el de la protección integral de la familia. Pese a que enuncia ese principio de la protección integral de la familia, no la define. Sí aparece definida o insinuada dentro de la Ley 26485, que es del 2008, y además hay alguna alusión a algún integrante como referente afectivo en el decreto reglamentario de la 26061, el decreto 415, cuando también en el artículo 7 refiere a que se asimila a familiares al referente afectivo que es significativo en la historia vital del niño. Pero lo cierto es que no la define la Constitución, y un viejo precedente de la Corte, estoy hablando del presidente Koch del año 1958, decía que la Constitución tiene la virtualidad
de no ser aplicable solamente para el momento histórico para el cual el cual se dictó, sino que tiene la virtud de, con sus principios, tratar de captar o de comprender fenómenos que no se encontraban previstos en la época de Sanción. Y el concepto de familia, ya vamos a ver cuál es la evolución histórica de la familia, difiere el actual, lógicamente, del concepto de familia que regía al sancionarse la Constitución. Entonces, hoy no la define. Si tenemos que buscar una característica esencial, vital, que esté presente en todas las conformaciones familiares, no la define ni el matrimonio, ni el parentesco, ni la cohabitación. Entonces, ¿qué es lo que define la familia? Y decimos que lo que define, lo que hace que estemos en presencia de un grupo con características de familia es los ideales mutuos de cuidado y de protección. Siempre que aparecen estos ideales mutuos de cuidado y de protección, estamos en presencia de una familia. La afectividad, entonces, es aquello común, perenne, que se encuentra en todos los grupos familiares. Y si nosotros hablamos de la evolución histórica de la familia, nos vamos a encontrar que en la época prehistórica, quiere decir más allá de la Edad Antigua, es decir, más allá de los 4000 años antes de Cristo, había una discusión entre Bachofen y Mommsen, que son dos antropólogos, en si el origen de las primeras conformaciones familiares eran prehistóricas, eran en ese momento que se cree que existía una horda, una promiscuidad, era matriarcal, o por el contrario era patriarcal. Bachofen decía que era matriarcal, tenía una obra escrita, el derecho materno, y Mommsen entendía por su parte que las primeras estructuras eran de origen matriarcal. De todas maneras, Lewis Morgan, también un abogado y antropólogo norteamericano, en el siglo XIX sostenía que las primeras conformaciones que escaparon a esa horda fueron lo que se denominaban las familias punulúas, que se ubicaban en la Polinesia y que eran un grupo de hermanos, se unían a mujeres que también eran hermanas, es decir, de otras tribus, y allí fueron las primeras diferenciaciones de esos grupos que no tenían una división en lo que se considera las conformaciones familiares. Y ya en el año 450 antes de Cristo, antes de que aparezca el Imperio Romano, se cree que se generaron familias que eran claramente de estructura patriarcal, donde el pater familia ejercía un poder omnímodo, ilimitado sobre los demás miembros de ese clan, y que este fue el modelo en que se inspiró el Estado romano, ¿sí? Con la figura del emperador, que cumplía en la faz pública una función análoga a lo que cumplía el pater familia en el ámbito privado. Y Ulpiano, en el Corpus Juris, justamente definía la familia como un cuerpo con el que estaban vinculados las personas a través del parentesco o una situación prevista por la ley. Este origen
patriarcal es claramente visibilizado por Gerda Lerner en una tesis doctoral en el año 1987, donde ella demuestra que el patriarcado es una creación netamente cultural y que no responde a ninguna ley natural. Esta visión es la vigente, es la que propone erradicar estereotipos basados en género. Quiere decir que culturalmente se le asignan determinadas funciones a unos en razón del género o a otras en razón del género, y que esto manifiesta una relación de desigualdad de poder que es necesario para un Estado democrático realmente nivelarlo, y para que sea posible el progreso de los derechos humanos para todos y para todas. Si llegamos a esta situación, decimos que hay una emancipación de la mujer dentro del derecho de familia, que tiene las primeras manifestaciones en el año 1848, si se quiere, con la declaración de Seneca Fall, que es la declaración de afectos, en donde la declaración de sentimientos, en donde un grupo de mujeres, precisamente en Estados Unidos de Norteamérica, bregan por esa igualdad de trato ante la ley. Pero lo cierto es que recién después de la segunda mitad del siglo XX es donde estos movimientos emancipadores feministas logran espacio y transformaciones normativas que son muy importantes, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, luego de las dos guerras mundiales, en donde hay numerosos hombres que mueren en la guerra, en el frente de batalla, y que origina que la mujer también acceda a determinados lugares que antes eran ocupados clásicamente por los hombres. Esta situación, si se quiere, tiene en algunos peldaños. Por ejemplo, en nuestro país decimos la sanción de la ley 11.357 en el año 1926 marca un hito de derechos civiles de la mujer, pero por sobre todo en el año 1979 se sanciona la Convención contra todas formas, o para eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, que es aprobada por ley en el año 1985 en la Argentina, y que es sancionada y que es incorporada a la Constitución en el 75, inciso 22, y posteriormente en el año 2008 se sanciona la ley 26.485 de protección de la mujer contra toda situación de violencia, que es uno de los antecedentes muy importantes también del Código Civil y Comercial. Entonces, la visión de género marca la agenda de los derechos humanos de estos tiempos, y como lo dice la jurisprudencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario erradicar ciertos patrones que todavía subsisten y que se transmiten de generación en generación para lograr una igualdad real, para lo que hacen falta transformaciones no solo normativas, sino también jurisprudenciales y sociales, y en ese tramo estamos transitando. También otra de los sujetos que viabilizan otro principio muy importante que rige hoy en día, que es el principio de democratización de las familias, es la introducción de un nuevo sujeto, que es el sujeto niño, que antes era invisibilizado, y que en primer lugar, con la sanción de la Convención de Derechos del Niño en el año 1989, la aprobación de la ley
Argentina 23849 del año 90, luego la 26061 del 2005, antes, en el año 1994, la reforma constitucional que eleva a rango constitucional la Convención de Derechos del Niño. Son también peldaños que fuimos transitando para llegar a este momento histórico. También podríamos mencionar la Ley 26862 de tratamientos de reproducción, de técnicas de reproducción médicamente asistidas, que es el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. También forma parte del avance de nuevas conformaciones en las estructuras familiares, y que también le dan a la voluntad procreacional la entidad de ser una de las fuentes, como estudiaremos, del parentesco. Y esta ley, que ya les decía, la 26862, es la que asegura el acceso de las personas a estos tratamientos médicos. En definitiva, creo que también otra ley muy importante es la Ley de Identidad de Género, que se sancionó en el año 2012, la 26743, la Ley de Identidad de Género, y la Ley de Muerte Digna, también en el mismo año, que son todos estos instrumentos que fueron preparando el camino, preparando el terreno, preparando el clima para que hoy tengamos esta legislación, y con todas estas normas el Código Civil y Comercial armoniza perfectamente, se ensambla con sus normas, hace un todo homogéneo, hace un todo sistemático. Yo les contaba de que dentro de los principios procesales, o dentro de los principios procesales de familia, están aquellos que son regulados en el Código Civil y Comercial. En un ratito vamos a desarrollar ese tópico.